Buenas tardes, hermanos en Cristo Jesús. Demos con sumo gozo inicio a este solemne culto de adoración correspondiente al domingo 4 de septiembre. La palabra de Dios dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago 1:25. Vamos a tener un preludio, hermanos. Es un momento pues para estar en oración de manera personal. Llamamiento a la adoración, hermanos, lo encontramos en el libro de los Salmos, capítulo 119. Vamos a dar lectura de los versículos 105 al 136. Vamos a hacer esta lectura de forma alternada, hermanos. Salmos 119, versículos 105 al 136. La palabra de Dios dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios.
Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra, por tanto yo he amado tus testimonios. Juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los he guardado mi alma. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Amén. Oración de ofrecimiento, hermanos. Señor y Padre nuestro, una vez más, te damos gracias porque nos permites estar aquí reunidos en tu casa de oración para alabar y glorificar tu santo y bendito nombre, Señor. Poniendo en tus manos, Padre, al predicador de este día para que tú le des la palabra que tienen que escuchar nuestros oídos, pero sobre todo que estemos prestos, Padre, para que podamos llevar a la práctica todo lo que recibamos hoy como alimento espiritual, Señor. Poniendo en tus manos todo esto, en el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos, con las estrofas del himno número 61. A ti, Señor omnipotente, himno número 61. Amén.
A continuación, hermanos, vamos a dar lectura bíblica y se encuentra en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículos 1 al 13. Habacuc 3, 1 al 13. Y vamos a dar lectura de manera alternada, hermanos. La palabra de Dios dice: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Dios vendrá de Temán y el Santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. El sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de sus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido, traspasaste la cabeza del raza del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Amén. Vamos a escuchar con atención, hermanos, el mensaje que se titula Clamando por un avivamiento en medio de la crisis, a cargo de nuestro hermano, el pastor presbítero Marcos Real Avelino. Muy buenas tardes, hermanos. Señor les bendiga. Nuevamente es un gusto para mí estar en este lugar. El profeta Habacuc escribe en un tiempo de situación muy difícil para la iglesia, para el pueblo de Israel. Pareciera que el profeta vive o vivió en nuestros tiempos. Hoy en día no es diferente de lo que aconteció. En aquel tiempo, en el año aproximadamente 606-604, antes de Cristo, el profeta, la historia del profeta y la exhortación de parte de Dios para la gente, para la iglesia, aparece. La oración de Habacuc en el capítulo 3 responde a capítulos anteriores, donde aparentemente, o no más bien aparentemente, donde claramente se da una especie de queja de parte del profeta hacia Dios y un diálogo entre Dios y el profeta. El profeta le dice a Dios: ¿hasta cuándo, Señor? Y el libro de Habacuc empieza de esa manera, la profecía que vio el profeta Habacuc. Y en el versículo 2 del capítulo 1, él dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová? Clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia,
y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y vuelvo a decir, hermanos, que pareciera que el profeta vivió en nuestro tiempo, porque lo que vivimos en este tiempo es algo parecido a lo que el profeta alza la voz para quejarse delante de Dios. Dice la Biblia: juicio, iniquidad, destrucción y violencia, pleito y contienda se levantan de manera continua. De repente podemos ver el panorama general de la sociedad o de las autoridades, sin pensar específicamente en algunas, sino de manera general. Y normalmente la justicia se inclina a favor de los que más tienen o a favor de los amigos de quienes hacen las leyes. Pero para el tiempo del profeta no era diferente. Pudiéramos decir entonces que esto es algo que acontece a las generaciones que van pasando y que nos acontece a nosotros también. La situación más tremenda que se presenta es del por qué el profeta aparece y del por qué el Señor le permite ver todo esto. Una de las cosas que debemos saber, hermanos, es que de manera continua el Señor hace advertencias a la iglesia. De manera continua el Señor nos da avisos para que cambiemos nuestra forma de dirigirnos hacia Él. A través de la historia del pueblo de Israel y a través de toda la historia de la iglesia, en el tiempo de Israel, en el tiempo de los profetas, el Señor mandaba a los profetas y les decía: Jehová ha dicho esto, si ustedes no cambian su forma de ser, entonces viene lo siguiente, el castigo de parte de Dios. El Señor siempre ha buscado que nosotros estemos bien, que seamos bendecidos, que nuestra vida camine de la manera como Él la ha pensado. Sin embargo, nosotros, y de manera general lo digo, no específicamente esta iglesia, de manera general, la iglesia ha decidido caminar en muchas ocasiones por su propia cuenta. Estamos casi por entrar al tiempo de la Reforma. En octubre se celebra el tiempo de la Reforma, y podemos entender que la iglesia caminó después del tiempo de los apóstoles de la iglesia primitiva, un promedio de 250 años, que la doctrina se mantuvo pura después de los apóstoles. Y en el año 350, la iglesia o alguna denominación, no quiero decir nombre, toma el control y empieza a dañar la iglesia. De ahí en adelante, del año 350, 400 hasta el año 1300 aproximadamente, la iglesia estuvo contaminada, porque los hombres se apoderaron de la iglesia para su conveniencia, para hacer cosas que les beneficiaba. En el año 1300 empiezan los reformadores y en el año 1500 se da la Reforma, donde Martín Lutero aparece como el precursor, como la persona que le dio inicio a la Reforma. ¿Qué era lo que se promovía antes del 1300 y después del año, vamos a decirlo, el año 400? Una contaminación completa de la iglesia, de manera general. Indulgencias, tantas doctrinas erradas que se estuvieron dando para beneficiarse. Aparecen los prerreformadores, hombres que no se conformaron con que la iglesia permaneciera contaminada. Y obviamente porque Dios les permitió que la iglesia no siguiera de esa manera. Vienen los prerreformadores y muchos de ellos murieron quemados y vivos los quemaban. ¿Por qué? Por leer la palabra y por alzar la mano en contra de aquellos que estaban haciendo mal uso de la iglesia, de sus doctrinas, de sus formas en cómo Dios ha querido de la iglesia.
A muchos los quemaron vivos. Otros lograron hacer libros, promover. La Biblia se traduce al inglés, se traduce al alemán y se empieza a dar un auge de la iglesia en el 1500 y viene la Reforma. ¿Y cuál era la situación solamente? Que la gente conociera la palabra de Dios en el idioma que la gente tenía y no que estuviera escondida para la gente. Se da la Reforma, vienen las traducciones de la Biblia al inglés, al alemán, y aparece Cipriano, y bueno, la Biblia se llama Reina Valera, Valera y Cipriano, y el nombre por ahí está compuesto. Y se da la Biblia, Reina Valera, la Biblia que tenemos hasta nuestros tiempos. Hoy tenemos la oportunidad de tener una Biblia en casa, de tener una Biblia en la mano, de salir a la calle sin ningún problema, de leerla. Pero hoy tenemos un problema, porque no leemos la palabra, no leemos la Biblia, no nos enteramos de lo que Dios quiere para su iglesia. Y entonces pareciera que seguimos vedados de ese conocimiento, seguimos escondidos, seguimos cegados de ese conocimiento, como lo fue en ese tiempo donde la Biblia no se podía leer de manera clara. Para el tiempo del profeta pasaba algo similar. La palabra estaba ahí presente, pero la gente no quería leerla, o si la conocía no quería hacerle caso. El Señor le advirtió de manera continua a la iglesia que tenía que honrar al Creador de los cielos, que tenía que velar por la familia, por los hijos, enseñarles, educarles la educación bíblica. Tristemente la iglesia y la gente que componía la iglesia por el tiempo del profeta Habacuc no hizo caso. Y entonces el Señor le dice al profeta: voy a castigar a Israel. Voy a levantar a los caldeos para castigarlos. ¿Cómo, Señor? Pero no es posible. Los caldeos son nuestros enemigos, son impíos. Ve. Y surge algo interesante. El Señor castiga el pecado. El Señor está en contra del pecado. La gente de la iglesia, la gente de ese tiempo, del pueblo de Israel, decía: pero son impíos. Pero el pueblo estaba pecando también. Si pusiéramos en cuestiones de pecado, el pueblo pecaba, pues los impíos pecaban. ¿Qué podía hacer el Señor? El pecado es pecado. ¿Sí? Podemos venir a la iglesia. Siempre digo, puedo decirme pastor, pero si peco, estoy igual que el que peca allá afuera y que no tiene un conocimiento, y a lo mejor hasta peor, porque tengo el conocimiento y aún así lo hago. El Señor les dice: voy a levantar a los caldeos. El profeta le dice: Señor, pero ¿por qué? Es tu pueblo, mira, no lo hagas. ¿Por qué me haces ver iniquidad? ¿Por qué me haces ver violencia? ¿Por qué se levanta pleito? ¿Por qué el inocente no sale favorecido en el juicio? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tanta injusticia? Y el Señor le responde, lejos de una respuesta favorable para el profeta: voy a castigar al pueblo, porque dejaron mis caminos, porque se rebelaron contra mí, porque no me hicieron caso, porque no me honraron. Los capítulos antes del capítulo 13 dan una serie de preguntas y respuestas y un enojo del profeta. Enojado el profeta contra Dios, y le reclamaba, hasta que el profeta entiende. El capítulo 2, en el versículo, bueno, me lo sé de memoria. Dice: mira, como voy a basar en el capítulo 3, ahí tengo toda la información, pero ahí está. El alma que peca, esa será castigada.
mas el justo por su fe vivirá. ¿Qué nos está diciendo Dios a nosotros en estos tiempos? Pandemia, situaciones complicadas, problemas. La iglesia permanece. El Señor habla y sigue hablando a su iglesia. Mas el justo, por su fe, vivirá. En el capítulo 3, que es donde voy y es a donde vamos a basar el tema, clamando por un avivamiento en medio de la crisis, el profeta ora a Dios, oración de Habacuc. Algunos dicen que fue un canto que el profeta dio, se queda en una oración del profeta Habacuc. Y así aparece oración del profeta Habacuc sobre Sihinoc. El profeta entendió que aunque él veía algo diferente, Dios veía claramente. Que aunque el profeta se quejara de Dios, las cosas no iban a cambiar, porque Dios había decidido que iba a castigar a su pueblo por la rebeldía. No porque el Señor quiera castigar a su iglesia o a su pueblo. El pueblo se había rebelado y por esa rebeldía el Señor los iba a castigar. Cuando el profeta entiende esto, lo único que le queda es humillarse delante del Señor y aceptar la voluntad, que en la mayoría de los casos para nosotros más bien, eso es lo que tenemos que hacer. Podemos batallar, podemos quejarnos, podemos decirle muchas cosas al Señor, pero no significa que yo tenga razón, porque tal vez yo veo las cosas de una manera diferente. Pero el Señor es bueno, a pesar de que sintamos que no es bueno. Dios es bueno. Y pareciera que nos llueve sobre mojado y aún en medio de la adversidad, Dios sigue siendo bueno. Porque siempre da advertencias a su pueblo. No hagas esto, no te contamines, no peques, no te cases con alguien que no tiene tu misma fe, porque vas a caminar en yugo desigual. No hagas esto, no hagas lo otro, pórtate bien, busca la armonía, busca la paz. Dice la Biblia, busca con los de corazón limpio, invocan al Señor. Entonces el Señor de manera continua da advertencias, pero a veces por no leer, por no conocer las Escrituras, nos vamos por filosofías, por fábulas, por historias que no nos edifican. El profeta entonces entiende que no tiene razón él, que Dios tiene razón en todo, y que lejos a veces de frustrarnos, de enojarnos con Dios, tenemos que humillarnos y decir: Señor, acepto tu voluntad. No me gusta, acepto tu voluntad. Voy a seguir adelante. Y entonces le dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de tu misericordia. Bien interesante lo que el profeta le dice a Dios. La palabra avivar tiene el significado de preservar, conservar y purificar algo. La palabra avivar significa conservar. ¿Qué tenía que conservar? ¿Cuál era la petición del profeta para la iglesia? Sabía que nada iba a cambiar los planes del Señor. Y sabemos nosotros, y sabemos como pastores nosotros, que cuando el Señor quiere tratar con un pueblo, con una iglesia, con una nación, nos va a pasar cosas difíciles. Cuando entendemos que viene de parte de Dios: Señor, que se haga tu voluntad, aunque no nos guste.
En el Antiguo Testamento, en el libro de Samuel, hay una historia de David, y dice la Biblia que David pecó contra Dios. El profeta Gad viene y le dice: el Señor, por haber pecado, David, te va a castigar. Pero como Él es bueno, te da 3 castigos. Escoge el que quieras. 3 castigos. 1, que seas perseguido por tus enemigos. El segundo, que haya peste en la tierra por 3 días. Y el tercero, que vengan tus enemigos y te destruyan. Escoge uno, el que quieras. Y David empieza a analizar: los enemigos no van a tener misericordia de mí. Me van a perseguir durante toda mi vida. No solamente me van a perseguir a mí, van a perseguir a todo el pueblo. Que haya peste por 3 días, esa viene de parte de Dios. Las pestes son de Dios. La langosta, sus ejércitos. Dile a Dios: tienes que coger una porque tengo que comunicarle al Señor. Obviamente, pues el Señor sabía. Escojo ser castigado por Dios. El pueblo no tiene la culpa de mi pecado, pero obviamente también el pueblo iba a ser castigado. Y dice David: porque sé que Dios es misericordioso y mis enemigos no van a tener piedad ni de mí ni del pueblo. Escojo que Dios me castigue, porque Dios es misericordioso. Escoge la plaga y muere mucha gente. Y dice la historia bíblica que llegó el ángel de Jehová, el ángel de la muerte, y iba a arrasar con Jerusalén. Y el Señor se arrepiente. Detente, muerte, detente, ángel de la muerte. No más castigo para mi pueblo. Y dice David: por eso escogí el castigo de Dios, porque sé que Dios es misericordioso. A veces entendemos diferente la Biblia. Pensamos que Dios es un Dios castigador. Martín Lutero decía: me iba a confesar y cuando salía del confesionario me acordaba: híjole, no confesé un pecado que tengo escondido, y regresaba. Era un martirio estar de manera constante confesando mis pecados, y sobre todo para Martín Lutero, que fue educado en una idea de un Dios castigador. Dios te va a castigar si hablas mal, Dios te va a castigar si te vistes de esta manera. No es un Dios castigador, es un Dios de amor. ¿Castiga el pecado? Claro que sí, pero no podemos poner a ese Dios castigador, porque es un Dios de amor. Es un Dios bueno, es un Dios lleno de misericordia. Y David lo sabía. El profeta Habacuc lo sabía, pero entendía entonces que Dios estaba enojado con el pueblo porque había dado muchísimas oportunidades de que se arrepintieran, pero no lo hizo. Batallamos mucho en la obra del Señor, bastantes veces, de manera continua. A veces no entendemos los planes del Señor, pero no significa que Dios es malo. Nosotros con mi esposa servimos a Dios en campamentos. Ya tenemos varios años sirviendo a Dios en campamentos con jóvenes. Yo tenía un trabajo, 6 de la mañana, 7, 8 de la noche. Y me decían los pastores: renuncia a tu trabajo, ya, vive por fe. Y yo decía: híjole, no entiendo qué es vivir por fe todavía. Ya era pastor. No entiendo qué es vivir por fe todavía. Yo no me quiero ver en esa necesidad de no tener la economía suficiente para mi familia. No soy esa persona. Necesito trabajar para solventar los gastos de mi familia. Señor, perdóname, pero un día vas a ver que voy a servirte. No estoy hablando porque no lo servía, estoy hablando de un tiempo más completo. Yo pedía mis vacaciones para irme al campamento a servir al Señor.
Siempre lo hacíamos en julio. Y en ese julio pedí mis vacaciones para irme al campamento y servir al Señor con los jóvenes. Y ya tenía el permiso. Y un día antes de ir al campamento me habla mi jefe y me dice: te tienes que presentar mañana. Oye, pero yo ya tengo mis vacaciones. No me importa, el trabajo es primero. Es que tú sabes que soy cristiano. Ni me importa tu cristianismo, ni me importa tu Dios, no me importa nada. Yo me enojé. ¿Cómo es posible? Pues no voy a trabajar. Hay que vean cómo le hacen. Mi responsabilidad me llevó el otro día a pararme y irme a trabajar. Y dije, ¿cómo le hago? Ya sé. Voy a pararme a las 4 de la mañana, voy a hacer mi trabajo y el campamento empezaba a las 10 de la mañana. Y a las 9 me salgo y me voy al campamento. Voy a estar un rato allá y me regreso al trabajo y así voy a estar. Tenía la manera de hacerlo. Pero yo estaba batallando. Señor, ¿por qué a los que queremos servirte nos complica tanto las cosas? Se nos complican tanto las cosas, ¿por qué? Porque es así. Hay otros que ni te quieren servir y ve cómo son bendecidos, y yo que te quiero servir, cómo está la situación. Y fíjense, justo en ese tiempo me quedé sin carro, mi economía estaba complicada y el campamento estaba como a 2 horas de donde nosotros tenemos nuestro hogar. Entonces me fui a trabajar y iba enojado, regresé enojado y recuerdo que me puse a orar y le dije: no voy a ir a trabajar, o sea, al campamento, no voy. Voy a orar, Señor. Tú eres un Dios poderoso. Yo creo en ese poder de la oración. Voy a orar por un carro. Ese carro tiene que aparecer afuera de mi puerta cuando yo termine la oración, Señor. Voy a orar por un carro. Y sé que tú puedes hacerlo. Si tú no me pones un carro, aunque sea un bochito, decía yo, una moto vieja, si tú no me la pones, yo no voy a ir al campamento. Entenderé que tú no quieres que yo sirva con los jóvenes. Y que me pongo a orar hasta de rodillas. Estaba yo orando de rodillas. Oré, Señor, y ya. Dije, voy a esperar, a lo mejor el Señor va a buscar la manera de hacerme llegar el carro y ahí va a estar, seguro que ahí va a estar. Ahí estoy, media hora me esperé. Y que salgo, dije, ahí va a estar el carro. ¿Y qué creen que pasó? ¿Qué creen, hermanos, que pasó? Pues no, nada, no hubo nada. Más me enojé y me regresé, me acosté, hice berrinche y le dije, no te voy a servir entonces. Porque los que queremos servirte nos complican las cosas. No voy a ir. Me bastaron 10 minutos y el Señor me empezó a exhortar. Ese campamento le habíamos puesto por título Derribando las cosas que te afectan, y íbamos a hablar a los jóvenes. Y el Señor me dice, tú le estás hablando a los jóvenes de que derriben sus ídolos, de que derriben las cosas que les afectan y sirven a Dios, y tú no lo estás haciendo. Esto es una prueba para ti, tienes que derribar, levántate y vete a servir. ¿Está bien, Señor? Ni modo, allá voy. Pero mira, me van a correr de mi trabajo. Dije, pues que me corran, total. ¿Desde cuándo quiero renunciar y no lo he hecho? Que me corran, que me voy al campamento. Digo yo, le digo a mi esposa, creo que ahí tuve mi conversión. Pero bueno, no es de esa manera. Dios habló fuertemente a mi vida. Y sí, me andaban corriendo del trabajo. No me corrieron, gracias a Dios. Y más adelante pues yo renuncié al trabajo. El profeta Habacuc le dice entonces: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Lo que el profeta le estaba pidiendo a Dios era: Señor, sé que vamos a ser castigados, sé que vas a castigar a tu pueblo, pero en medio de lo que vas a hacer, aviva tu obra. Significa, guarda la fe de los que van a ser castigados, que no flaqueen, que no se vayan, que no desmayen. Preserva tu iglesia, preserva tu obra.
purifícala, pero presérvala. La palabra avivar, entonces, hermanos, tiene ese sentido de que en la adversidad, en los tiempos malos, en el tiempo de crisis, el Señor preserva y guarda su iglesia. Ahora le dice, pero en la ira, acuérdate de tu misericordia. Ira significa la perfecta voluntad y justicia de Dios. Dios no se equivoca. Y le está diciendo, como David le decía, recuerda tu naturaleza, Dios. No nos castigues más allá de lo que no podemos soportar. En la ira acuérdate de tu misericordia. Es decir, Señor, mientras somos castigados, preserva tu obra, pero ten misericordia de nosotros. Porque si no es así, hermanos, desaparecemos. Nos volvemos necios, nos volvemos duros en el corazón, nos volvemos desleales, nos volvemos gente que solo critica la obra, gente que solo se queja de Dios. Eso puede pasar. La iglesia atraviesa por momentos complicados y puede haber gente que, lejos de que ame al Señor, se endurece en su corazón. Y tal vez, como yo, hacemos berrinche y decimos, no, ahora no te sirvo. Señor, si tú no respondes a la oración que te estoy pidiendo, mira, ni siquiera pienses que me voy a parar en la iglesia. Es más, ni voy a diezmar, a ver cómo le hace la iglesia. Ni voy a diezmar, ni creas, mi dinero no te lo voy a dar. ¿Qué creen? El Señor abre las ventanas de los cielos para que tú tengas dinero, para que yo tenga dinero, para que tengamos el suficiente dinero. Y cuando tú no diezmas, rompes el pacto con Dios de esa bendición. Cuando tú lo haces, obedeces a lo que Dios te manda. Cuando tú lo dejas de hacer, le dices a Dios, Señor, ya no quiero tu bendición. El Señor dice, ok, está bien, adelante. A ver qué puedes hacer sin mi bendición. En la ira, acuérdate de tu misericordia, le dice el profeta. Mientras somos castigados, mientras somos disciplinados, mientras somos exhortados, preserva tu obra, aviva tu obra y ten misericordia de nosotros. En la ira, acuérdate de la misericordia. Lo que a continuación sigue es una especie de palabras con algunos símbolos. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán, y su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Un reconocimiento de la grandeza de Dios, entendiendo que Dios es bueno. Partiendo de este punto, Dios es bueno. Lo que a continuación hace el profeta Habacuc es exaltar su grandeza, es reconocer sus maravillas, su creación y todo aquello que Él hace para con su pueblo. Y cabe bien, hermanos, aunque no está dentro de la cita que tomé, que es del 1 al 13, cabe bien mencionar lo que el profeta Habacuc va a decir en los últimos versículos. Y dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, dice el profeta, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Nos puede faltar todo, pero que no nos falte la fe. Podemos estar en adversidad, pero debemos de saber que no siempre va a ser adversidad. Podemos pasar por momentos económicos complicados,
Me ha pasado a mí, pero no es para siempre. Podemos tener confusión en nuestro corazón, pero no es para siempre. Podemos tener tiempo de enfermedad, pero tampoco es para siempre. El clamar por un avivamiento, hermanos, en la iglesia responde a ese entender del proceder de Dios para con nosotros, a ese entender que haga lo que haga, Dios no va a cambiar si ya decidió purificar a su iglesia. Que diga lo que diga, no va a cambiar la oración, no va a cambiar la decisión de Dios para con mi vida. Muchas veces oramos de una y de otra manera. Algunos recomiendan que la oración tiene que ser muy alta, otros recomiendan que sea en silencio, otros de rodillas, otros postrados completamente al suelo. Eso no cambia la decisión de Dios. Seguramente, si te hace falta algo, el Señor lo va a añadir en su tiempo, lo va a añadir en su momento. Sé paciente y pídele como el profeta: aviva tu obra, Señor, que no me falte la fe. Mientras vemos la adversidad, mientras estamos siendo probablemente castigados, no digo que sea así, mientras tenemos situaciones complicadas, aviva tu obra, Señor. Que el nuevo que está llegando a la iglesia se conserve, que el que estaba batallando en su fe siga adelante, que los niños nuevos que están creciendo no vean situaciones y se enfoquen en eso y digan: la iglesia es una iglesia llena de problemas. Que yo que estoy sirviendo de manera, pueden decirse ustedes, que yo que estoy sirviendo solo vea tu gracia y no vea situaciones difíciles y complicadas. Y que mi preocupación sea honrarte y glorificarte. Eso fue lo que hizo el profeta Habacuc cuando entendió, capítulo 1, capítulo 2, que nada iba a cambiar lo que Dios ya había decidido. Y que en medio de lo que él pensaba que Dios estaba haciendo mal, al contrario, el Señor estaba purificando a su pueblo, pero manteniendo a la iglesia que no le falte la fe. Mas el justo por la fe vivirá, avivando la obra en misericordia. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, y agradecemos el mensaje de Dios para nuestra vida, rogando, de verdad, hermanos, rogando que sea en cada uno de sus corazones. Oramos. Soberano Dios de los cielos, te agradecemos porque nos das la oportunidad, Señor, de escuchar tu voz, de tener esta palabra el día de hoy. Pido, Padre Santo, que sea esta palabra en el corazón de cada uno de mis hermanos que han oído el mensaje. Que a través de tu Espíritu Santo, Señor, redargullas a cada corazón. Nos alientes a seguir adelante, pero sobre todo, Señor, que avives tu obra en medio de la crisis, que avives tu obra en medio de la adversidad. Clamamos, oh Dios eterno, por un avivamiento en esta iglesia, y que te honremos, Señor, como tú has querido, que te demos toda gloria y toda honra, Señor, porque tú te lo mereces. Sé, Señor, pues, con cada uno de nosotros, que tu palabra nos ilumine y nos ayude a entenderla cada día mejor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Dios les bendiga. Hermanos, la bendición pastoral estará a cargo de nuestro hermano pastor, presbítero Antonio Rodríguez Álvarez. Recibe la bendición, hermano. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros y todo el pueblo de Dios. Amén. Que Dios les bendiga. Nos despedimos, hermanos, con la doxología 450. Dios te bendiga.